A veces me preguntan por qué tantas personas sienten que su vida se les escapa entre los dedos. Y siempre vuelvo a la misma escena. Un joven sentado frente a mí, derrotado antes incluso de comenzar el día. No era su falta de talento, ni su historia, ni su contexto. Era su mañana, su primer pensamiento, su primera renuncia. Y cuando lo miré a los ojos entendí algo que he visto miles de veces. La gente no fracasa al mediodía, fracasa al despertar. Porque si no puedes gobernarte en ese primer minuto, el resto del mundo lo hará por ti. Lo primero que tienes que entender es que el fracaso no aparece cuando las cosas te salen mal, ni cuando pierdes una oportunidad, ni cuando alguien te dice que no. El fracaso empieza mucho antes, en un lugar tan pequeño y silencioso que casi nadie lo nota, en el instante en que abres los ojos y decides, sin decirlo en voz alta, quién vas a ser hoy. Y esa decisión no es romántica, no es filosófica, no es inspiradora, es práctica, brutalmente práctica. Yo he visto a cientos de personas, estudiantes, profesionales, gente brillante, talentosa, hundirse día tras día sin darse cuenta de que estaban perdiendo la batalla antes incluso de levantarse de la cama. Recuerdo una mañana, hace años, en la que yo mismo sentí que el mundo se me venía encima. Tenía responsabilidades que parecían demasiado grandes para mí, compromisos que no sabía si podía sostener y una profunda sensación de que estaba perdiendo el control. Y en ese momento, cuando abrí los ojos, no pensé en soluciones. Pensé en esconderme. Pensé en quedarme ahí donde nada exigía nada de mí. Y es curioso, porque el cuerpo sabe exactamente cómo seducirte 5 minutos más. Esa frase, aparentemente inocente, es una negociación con tu propia debilidad. Yo la reconocí y entendí que si cedía ahí, si aceptaba ese pequeño trato, no era solo la cama la que ganaba. Era la parte de mí que siempre había querido evitar la responsabilidad. El fracaso empieza así, con una pequeña concesión, con una excusa mínima, con la idea de que todavía no. Y lo ves en la gente constantemente. Dicen que quieren cambiar su vida, pero no pueden ganar la primera batalla del día. Dicen que están cansados de repetir patrones, pero repiten el más destructivo de todos: empezar el día desde la derrota. Porque esa es la verdad. Si tu primera acción es postergar, si tu primer pensamiento es evasión, si tu primer movimiento es hacia la comodidad, ya instalaste la narrativa del día. Hoy mando yo, dice la pereza. Hoy decides tú, dice el desorden. He trabajado con personas que pensaban que sus problemas eran enormes, falta de claridad, falta de motivación, falta de oportunidades. Pero cuando analizábamos su rutina matutina, todo tenía sentido. No necesitaban un milagro, necesitaban disciplina en el primer minuto, no en el último. Un hombre que pierde esa primera batalla se pasa el resto del día justificándose. Y cuando tú te justificas, empiezas a contarte historias sobre quién eres. No soy constante, no nací para esto, siempre me atraso. No entiendes que esas historias no nacen en la tarde, nacen en el primer pensamiento al despertar. Y por eso te digo que el fracaso comienza antes de que te levantes. Comienza cuando aceptas ser menos de lo que sabes que podrías ser. Comienza en el momento en que eliges comodidad en lugar de propósito. Comienza cuando tu cuerpo dicta y tu mente obedece, pero ese también es el momento donde puedes cambiarlo todo, porque si conquistas ese primer minuto, si decides levantarte cuando dijiste que lo harías, recuperas algo que nadie puede darte: respeto por ti mismo. Y un hombre que se respeta a sí mismo deja de fracasar en silencio. Lo que la mayoría de las personas no entiende es que la identidad no se forma en los grandes momentos. No nace cuando logras algo enorme, ni cuando por fin alcanzas una meta importante. La identidad se moldea en decisiones pequeñas, repetidas, silenciosas, esas decisiones que nadie ve, que nadie aplaude, pero que te están definiendo mucho más de lo que imaginas. Y por eso las primeras decisiones de la mañana son tan decisivas, porque son las más honestas. Ahí nadie está mirando, nadie está exigiendo nada, no hay presión externa, solo tú, tu conciencia y lo que eliges hacer con ella. Durante años
Trabajé con personas que decían sentirse perdidas, como si no supieran quiénes eran realmente. Y cuando indagábamos un poco, descubríamos que no era falta de identidad, era falta de decisiones consistentes que sostuvieran una identidad. Querían considerarse disciplinadas, pero sus primeras decisiones del día mostraban lo contrario. Querían verse como personas determinadas, pero al despertar elegían el camino más fácil. Querían sentirse fuertes, pero empezaban el día rindiéndose a lo que más los debilitaba: la impulsividad, la comodidad o la evasión. Yo mismo he estado ahí. Hubo una etapa de mi vida en la que mis mañanas eran un caos interno. Me despertaba y lo primero que hacía era revisar mensajes, abrir el correo, responder urgencias que ni siquiera eran mías. Y después, a mitad de la mañana, me sentía drenado, disperso, sin claridad. No entendía por qué me costaba avanzar. Hasta que un día me di cuenta de algo tan simple como brutal. La primera decisión que tomaba cada mañana era entregarme al mundo antes de entregarme a mí. ¿Cómo podía esperar tener una identidad firme si lo primero que hacía era permitir que otros definieran mi enfoque y mi energía? Las primeras decisiones construyen tu identidad porque establecen una jerarquía interna. Cada vez que eliges levantarte cuando dijiste que lo harías, estás reforzando la identidad de alguien confiable. Cada vez que decides hidratarte, respirar, ordenar tu espacio mental en lugar de consumir ruido, estás reforzando la identidad de alguien que se cuida, que se respeta. Cada vez que eliges escribir lo que quieres lograr, en lugar de lanzarte de inmediato a reaccionar al entorno, estás consolidando la identidad de alguien que piensa, que dirige, que actúa con intención. He visto personas transformarse solo cambiando lo que hacen en los primeros 10 minutos después de despertar. No porque la acción sea mágica, sino porque la mente interpreta esas decisiones como evidencia. La identidad funciona así. Tu cerebro observa lo que haces y concluye quién eres. Si tus primeras decisiones son débiles, empiezas el día creyendo que tú también lo eres. Si tus primeras decisiones son firmes, la mente aprende a tratarte como alguien capaz de sostenerse. La pregunta no es ¿quién quieres ser? La pregunta es ¿qué decides hacer cada mañana para demostrarlo? Porque tu identidad no se construye con deseos, se construye con actos. Y esos actos comienzan inevitablemente en los primeros minutos del día. Si hay un momento del día en el que tu carácter queda expuesto sin filtros, es la mañana. No existe una prueba más auténtica que ese instante en el que no hay público, no hay presión, no hay expectativas externas, solo tú frente a tus propios impulsos. Por eso digo que la mañana es un campo de entrenamiento. Ahí es donde se fortalece o se debilita la parte de ti que tendrá que enfrentar el caos inevitable del mundo. El carácter no se forma cuando todo va bien. Se forma cuando eliges hacer lo correcto antes de que tu mente tenga tiempo de negociar. Recuerdo haber hablado con un joven que me decía sentirse incapaz de mantener disciplina. Lo intento, pero siempre termino fallando, me dijo. Le pedí que describiera su mañana con exactitud, y lo que me contó era la historia de millones de personas. Despertaba cansado, tomaba el teléfono, se perdía en redes, salía de la cama sin intención y comenzaba el día siendo arrastrado por el ruido, no guiado por una decisión. No era que no tuviera disciplina, es que nunca la entrenaba. Porque si no entrenas tu carácter cuando estás solo, ¿cómo esperas sostenerlo cuando el mundo empieza a empujarte desde todos los ángulos? En mis propios días más difíciles, cuando la vida parecía desbordarse, la mañana era el único lugar donde podía encontrar cierta estabilidad y aprendí algo que me costó entender. No necesitas sentirte fuerte para actuar con fuerza. En muchas ocasiones me levanté sin ganas, con dudas, con peso emocional encima, pero en esas mañanas, precisamente en esas, descubrí que el carácter crece cuando haces lo que tienes que hacer antes de que tu mente encuentre excusas para evitarlo. Es una lección dura, pero extraordinariamente liberadora. El mundo te romperá si no tienes una estructura interna sólida. Y esa estructura no aparece por arte de magia, se entrena. Cada vez que decides levantarte con intención,
cada vez que eliges ordenar tu pensamiento antes de entregar tu atención, cada vez que respiras profundamente para dirigir tu mente antes de que el ruido entre, estás entrenando tu carácter. No son acciones pequeñas, son repeticiones. Y como todo entrenamiento, cuanto más lo haces, más fuerza interna desarrollas. He visto personas que hacen cambios extremos en su vida, no porque se vuelvan más inteligentes o porque encuentren un nuevo propósito, sino porque por primera vez deciden proteger la mañana como si fuera un santuario. Y lo es. Cada mañana es una oportunidad para demostrarte que puedes ser alguien que se sostiene, incluso cuando la vida no es amable. Ahí construyes la capacidad de responder, no de reaccionar. Ahí desarrollas ese temple necesario para no derrumbarte ante la primera dificultad. Si quieres un carácter fuerte, no esperes que llegue en medio de la crisis. Constrúyelo en la tranquilidad de la mañana, donde nadie te felicita, pero donde tú empiezas a convertirte en alguien digno de respeto. Hay algo profundamente revelador en la forma en que un ser humano organiza su mañana, no porque el orden externo tenga un valor moral por sí mismo, sino porque es un espejo de lo que ocurre dentro de ti. Cuando tu espacio está caótico, cuando tu mente arranca dispersa, cuando tus primeros pasos carecen de intención, ese desorden se convierte en un peso que arrastras durante todo el día. Y no siempre lo notas conscientemente, pero lo sientes. Esa niebla mental que te impide tomar decisiones, esa irritación que no sabes de dónde viene, esa sensación de estar siempre un paso detrás de tu propia vida. El desorden externo alimenta el desorden interno y el precio lo pagas tú. Recuerdo una época especialmente complicada para mí, en la que todo parecía desmoronarse a la vez. Y lo primero que se desordenó no fue mi agenda, ni mi trabajo, ni siquiera mis relaciones, fue mi mañana. Lo noté cuando un día me encontré caminando por la casa sin rumbo, dejando cosas tiradas, posponiendo lo simple, incapaz de decidir siquiera qué hacer primero. Y lo que me sorprendió no fue la dificultad externa, sino mi propia incapacidad para encontrar claridad mental. Entonces entendí que la mañana no era un trámite, era el punto de partida de mi estructura psicológica para el resto del día. Una simple acción, ordenar el lugar donde trabajaba, hacer la cama, limpiar la mesa donde escribía, comenzó a devolverme algo que no sabía que había perdido: claridad. Y no fue magia, fue responsabilidad. Porque cuando ordenas tu entorno estás enviando un mensaje claro a tu mente: aquí hay algo bajo control. Ese pequeño dominio externo se convierte en un ancla interna. Empiezas a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que puedes resolver y lo que debes soltar. El mundo sigue siendo complejo, pero tu mente deja de serlo tanto. He visto esto repetirse en personas que llegan a mí desesperadas, agotadas, convencidas de que necesitan un cambio radical para recuperar el control de su vida. Pero lo que necesitan primero es ver el piso, ver su mesa, ver su mañana, porque cuando todo está desordenado, incluso los problemas pequeños parecen gigantes. La mente no solo procesa información, también interpreta señales. Y despertarte en un espacio revuelto es como decirte: no estás en control. Hoy te toca sobrevivir, no avanzar. Nadie prospera desde esa posición. El orden matutino no es una rutina estética, es una herramienta psicológica. Es una forma de cortar la niebla, de permitir que tu mente se oriente, de decidir desde la claridad en vez de reaccionar desde el caos. Es literalmente crear un espacio donde tus pensamientos puedan alinearse con tus objetivos, en lugar de dispersarse como hojas en un viento que no controlas. Si quieres claridad interna, comienza por poner orden en aquello que tocas al despertar, porque la forma en que organizas tu mañana es la forma en que inevitablemente empezarás a organizar tu vida. Hay un fenómeno curioso que observo una y otra vez. Personas que sienten que su vida entera se les escapa de las manos, pero que jamás han intentado gobernar la primera hora del día. Y no lo digo con juicio, lo digo con comprensión, porque yo mismo he pasado por esa etapa en la que la vida parece demasiado grande, demasiado compleja, demasiado impredecible,
Lo que aprendí casi a la fuerza es que no puedes controlar el mundo, pero puedes controlar cómo entras en él, y esa entrada es tu mañana. Dominarla no es un lujo, es una estrategia de supervivencia psicológica. En los periodos más turbulentos de mi propia vida, cuando parecía que cada día traía consigo un nuevo incendio que apagar, descubrí que mi primera reacción al despertar definía mi capacidad para enfrentar todo lo que vendría después. Había mañanas en las que despertaba y lo primero que hacía era revisar el teléfono, dejar que otros decidieran qué iba a ocupar mi mente. Y siempre terminaba en el mismo lugar, abrumado, distraído, arrastrado por las circunstancias. Pero cuando comencé a diseñar mis mañanas con intención, algo cambió. No desaparecieron los problemas, pero la forma en que los enfrentaba dejó de ser reactiva y comenzó a ser deliberada. Un hombre me dijo una vez: siento que mi vida está fuera de control y no sé por dónde empezar. Le pedí que me describiera su mañana. Tardó menos de un minuto en entender que su vida no estaba fuera de control. Su mañana lo estaba. Despertaba tarde, corría, improvisaba, apagaba incendios antes de siquiera haber respirado. ¿Y dónde quedaba él en esa ecuación? En ningún lugar. Su mañana estaba diseñada por el caos. Y el caos no negocia, domina. Cuando comenzó a ajustar esa primera hora, levantarse antes, ordenar su espacio, escribir 3 líneas sobre lo que necesitaba enfrentar, tomar una decisión consciente antes de ser arrastrado por las urgencias del día, su vida entera empezó a adquirir estructura, no porque la realidad cambiara, sino porque él recuperó el timón interno desde el cual interpretarla. Dominar tu mañana no significa tener una rutina perfecta ni levantarte a una hora extrema. Significa que tomas el primer segmento del día para recordarte quién eres y qué estás construyendo. Que no entregas tu atención al azar. Que no permites que los problemas del mundo te alcancen antes de que tú estés preparado para responder. Significa que tú decides antes de que alguien más decida por ti. Es increíble lo que ocurre cuando una persona que se ha sentido perdida durante años descubre que puede recuperar poder simplemente comenzando el día de una manera diferente. Es como si su mundo interno se reorganizara, como si su identidad se alineara con la acción. Porque al final el control no es una ilusión, es una práctica. Y la mañana es el lugar donde esa práctica comienza. Si quieres recuperar tu vida, empieza por recuperar tus mañanas. Porque es ahí donde tu fuerza vuelve a nacer. Hay un momento justo al despertar en el que todavía no has dicho una palabra, pero ya estás hablando contigo mismo. En ese instante, antes incluso de abrir los ojos por completo, tu mente empieza a tejer frases, interpretaciones, juicios, y lo que muchas personas no comprenden es que esa narrativa interna, esas primeras líneas silenciosas que te dices cada mañana, son mucho más poderosas que cualquier obstáculo externo. Porque antes de que falles en la acción, fallas en el discurso interno. Antes de renunciar afuera, renuncias adentro. He conocido a personas brillantes que vivían atrapadas en un monólogo autodestructivo. Siempre arruino todo, no sirvo para esto, nunca me va a ir bien. ¿Para qué intentarlo? Esa voz repetida día tras día no es solo un pensamiento pasajero, es un guión. Y lo más sorprendente es que la vida tarde o temprano empieza a comportarse como ese guión. No por una fuerza mística, sino porque tu narrativa interna condiciona tu atención, tus decisiones, tu energía, tu capacidad de persistir. Y cuando esa narrativa es derrotista, terminas actuando en consecuencia, incluso sin darte cuenta. En mi propia vida hubo un periodo en el que despertaba con una frase en la mente: hoy será difícil. No era una predicción, era una sentencia. Y durante semanas, sin falta, todo lo interpretaba desde ese lente. Un pequeño inconveniente se convertía en prueba de que tenía razón. Un mal comentario validaba mi expectativa. Una simple demora alimentaba la narrativa de que todo estaba en mi contra. Hasta que un día me detuve y pensé: ¿y si no es que el día está siendo difícil, sino que yo estoy esperando que lo sea? ¿Y si yo mismo estoy creando la historia que luego confirmo? No se trata de inventar un optimismo vacío.
No se trata de repetir frases sin sentido. Se trata de elegir conscientemente la historia que vas a permitir que opere dentro de ti. Conozco personas que han cambiado su vida radicalmente, no empezando por grandes acciones, sino cambiando una sola frase que repetían cada mañana. Una mujer que antes se decía no puedo con esto, comenzó a decirse puedo enfrentar esto un paso a la vez. Un joven que se sentía condenado a fracasar cambió su narrativa a estoy aprendiendo. Y eso me basta por ahora. Algo tan pequeño como ajustar una frase puede realinear todo tu sistema psicológico. Cuando tu narrativa interna cambia, cambias tú. Y cuando cambias tú, las oportunidades que antes no veías empiezan a volverse visibles. No porque aparezcan mágicamente, sino porque dejas de sabotearte antes de comenzar. La narrativa correcta no te convierte en invencible, pero te convierte en alguien dispuesto a intentarlo. Y eso en la vida real es una diferencia monumental. Tu destino no está escrito en las circunstancias, está escrito en la manera en que te hablas al despertar. Alinea tu historia interna con la vida que deseas construir, porque lo que repites en tu mente se convierte inevitablemente en el camino que pisas. Hay una verdad incómoda que muchos no quieren aceptar. La motivación es inestable, es emocional, es volátil. Llega como un impulso fuerte, casi eufórico, y desaparece con la misma rapidez con la que apareció. Y si tu vida depende de ella, vivirás atrapado en un ciclo interminable de arranques entusiastas y abandonos silenciosos. Por eso la disciplina silenciosa, esa que nadie aplaude, que nadie ve, que nadie celebra, termina superando siempre a la motivación pasajera, porque no depende del clima emocional del día, ni del estado de ánimo, ni de la energía momentánea, depende de una decisión. Recuerdo un tiempo en mi vida en el que me apoyaba demasiado en la motivación. Me decía a mí mismo que empezaría grandes proyectos cuando me sintiera preparado, cuando tuviera ganas, cuando estuviera inspirado. Pero los días pasaban, las semanas se escapaban y lo único que crecía era la frustración. Hasta que un día comprendí algo casi obvio. Estaba esperando que mis emociones hicieran el trabajo que solo mi carácter podía hacer. Y eso es una trampa que atrapa a muchos. Una vez conocí a un joven que quería cambiar su vida, pero vivía atrapado en esa misma espera. Se motivaba por videos, libros, charlas, y durante unas horas parecía imparable. Pero al día siguiente, cuando ese impulso ya no estaba, la acción desaparecía también. Y cada vez que fallaba se decía que necesitaba más motivación, como si fuera un combustible mágico. Le expliqué que la disciplina no tiene nada que ver con sentir ganas, ni con estar inspirado, ni con tener un día perfecto. La disciplina es la capacidad de hacer lo que tienes que hacer aun cuando no tienes ningún deseo de hacerlo. La motivación te mueve una vez, la disciplina te mueve siempre. Y es silenciosa porque trabaja donde nadie te ve. En esos primeros minutos de la mañana, cuando tu cuerpo quiere seguir dormido, en ese instante en el que decides no revisar tu teléfono porque sabes que te roba claridad, en esos pequeños compromisos contigo mismo que nadie conoce, pero que sostienen toda tu vida. Ese silencio es su poder, porque cuando no dependes de estímulos externos, te vuelves invencible ante la falta de ellos. He visto personas que transformaron su vida no porque experimentaron una epifanía o porque encontraron una motivación gigantesca, sino porque empezaron a cumplir una pequeña acción cada mañana, algo tan simple como levantarse a la misma hora, escribir 3 líneas sobre sus objetivos o terminar una tarea antes de que el mundo se despierte. Y esa repetición constante, casi insignificante desde afuera, comienza a moldear el carácter desde adentro. Es como construir músculo psicológico. Repites, repites, repites y un día descubres que ya no necesitas motivación para moverte. Te mueves porque es quien eres. La motivación es un visitante, la disciplina es un hogar. Y si quieres una vida estable, construye sobre lo que permanece, no sobre lo que pasa. La disciplina silenciosa es el arma que te permitirá avanzar incluso cuando todo lo demás se apague. Hay una idea que muchas personas pasan por alto. La mañana no solo es el inicio del día, es una reprogramación mental completa. Tu cerebro al despertar está en un estado increíblemente sugestionable.
No eres del todo consciente, no estás completamente racional, pero tampoco estás dormido. Estás en un punto intermedio donde tu mente absorbe, interpreta y fija mensajes con una facilidad que no tendrá en ningún otro momento del día. Por eso, lo que haces y sobre todo lo que piensas en esa primera hora no es solo una rutina, es un acto de reescritura interna. Cuando comprendí esto, cambió por completo la visión que tenía de mis mañanas. Antes pensaba que despertar era simplemente un trámite. Ahora veo que ahí se define el tono psicológico, emocional y cognitivo de todo lo que viene después. Hubo una etapa en mi vida en la que despertaba con pensamientos automáticos profundamente negativos. No los elegía, simplemente aparecían como si mi mente hubiera decidido, sin consultarme, que ese día sería una batalla perdida. Y lo más alarmante fue darme cuenta de que esos pensamientos no surgían de la realidad, sino de la programación que había estado alimentando durante meses. Estrés, preocupación, autoexigencia desordenada, expectativas imposibles. Mi mente solo estaba repitiendo lo que le había enseñado a repetir. Hay personas que creen que cambiar su vida requiere gestos grandiosos, decisiones radicales, transformaciones dramáticas. Pero a veces el cambio real empieza en algo tan aparentemente pequeño como decidir qué frase permites que entre primero a tu mente al despertar. Porque en ese momento tu cerebro está grabando, no evaluando, absorbe sin filtrar. Si cada mañana te dices, aunque sea en silencio, que estás cansado, que no puedes, que ya estás atrasado, que lo de hoy será difícil, estás reprogramándote hacia la derrota antes de siquiera comenzar. Conocí a una mujer que cargaba con años de frustración porque siempre terminaba saboteando sus propios proyectos. Cuando examinamos su mañana, descubrimos que lo primero que hacía era revisar mensajes del trabajo, compararse con otras personas en redes y repetir una frase que creía inofensiva. A ver cómo sobrevivo hoy. Esa frase se había convertido en su identidad. Su mente la repetía porque era lo que había aprendido. Cuando reemplazó ese hábito por un minuto de respiración consciente y una frase tan simple como hoy actúo con intención, sus decisiones comenzaron